Son las 10 de la mañana. Les presento a la profesora Carolina Mera, que va a estar hoy con nosotros charlando sobre pensamiento oriental, que además va a hacer nos va a compartir algunas pantallas en su charla. Espera, a ver, Caro. ¿Qué es esto? ¿Voy a compartir? No, espera, que todavía no te presenté. Espera que te presento y después compartimos. Les cuento, bienvenidos y bienvenidas a todos los alumnos y alumnas. Les cuento que la profesora Mera está con dificultades porque está sin luz en su casa. Está haciendo un esfuerzo particular para tener esta charla. Si en algún momento, por algún motivo, la computadora queda sin batería, luego se filma, se hace un video con la parte que falta y se los vamos a pasar. Pero, sí, o puedo seguir también por el teléfono, Claudia. Me vuelvo a conectar, ya no vamos a tener la pantalla, pero yo sí voy a poder hablar. Impecable, impecable. Esa es nuestra profe. Hacemos así, si ven que en un momento se corta, téngannos paciencia, que la profe se vuelve a conectar por el teléfono, ¿sí? Bueno, dicho lo cual, les cuento con quién estamos hoy para hablar de pensamiento oriental. Con Carolina Mera. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires para el periodo 2018-2022. Es profesora titular de Sociología de las Migraciones Internacionales de la UBA, investigadora del Instituto Gino Germani, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, doctora en Antropología Social y Etnología Urbana de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia, diplomada en Antropología Social y Etnología Urbana de la misma Escuela de Francia, licenciada en Sociología por la Facultad de Sociales, autora y compiladora de numerosos libros de su especialidad, que es justamente la cultura oriental. Así que te vamos a escuchar con muchísimo interés, y ni te cuento, los que estamos mirando Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, te vamos a escuchar con más interés todavía. Bueno, Caro, te dejamos estos primeros minutos para que puedas acomodar la presentación y somos todo oídos. Bueno, y gracias por la presentación. Me digo, cuánto han dado, cuánto han dado ya. A ver, vamos a compartir. ¿Cómo era? Tenés que fijarte. Ya está, ya. Perfecto, ¿ahí me están viendo? Bueno. Perfecto, Caro, perfecto. Entonces, bueno, arranco la clase hoy. La idea es hacer un recorrido muy general por lo que serían los lineamientos más importantes, los trazos, ¿no? Como de una pintura más relevantes de lo que configuró el pensamiento chino y un poco lo que da cuenta cómo llega China hasta la actualidad, para luego reflexionar un poquito acerca de la relación de nuestro país con China. Sí. Acá es una de las experiencias sociales, porque en sus 4.000 regímenes políticos, ideologías de configuraciones de distintos tipos de organización social, pero además ha sido, bueno, ya sabemos, uno de los imperios más grandes del mundo, ha absorbido y dialogado con otras culturas, ¿no? Como los mongoles, los manchúes, los uigur, digamos, una cantidad de otras etnias que han sido también parte de esta configuración que vamos a ver ahora, pero además es un país, es una región que contiene todos los climas, todas las floras, todas las faunas, es decir, es de una diversidad pocas veces vista para un solo país, ¿no? En toda la humanidad, en todo el planeta Tierra. Acá puse solo algunos datos básicos como para tener en cuenta, porque siempre se habla de los 1.400 millones de chinos, ¿no? Pero lo que me parece más relevante es que, teniendo en cuenta el territorio de China, fíjense, tiene una densidad de población de 140 habitantes por kilómetro cuadrado. 140 habitantes
habitantes por kilómetro cuadrado, y fíjense, nuestro país tiene 16 por kilómetro cuadrado, México 57, bueno, por supuesto India, por la cantidad de población más o menos la misma, pero con un territorio mucho menor. Y lo mismo Corea, que es una península del tamaño prácticamente de la provincia de Catamarca, y que tiene 360 habitantes por kilómetros cuadrados. Bueno, el régimen, ya sabemos, es un estado socialista de partido único con economía de mercado. Bueno, estas son algunas fotos para que veamos esa diversidad, ¿no?, que contiene el país. Pero yendo a lo nuestro, voy a ir rápida con la posibilidad que luego puedan hacer más un intercambio y preguntas de lo que quieran. Respecto a la configuración cultural, yo les hablaba anteriormente, China se compone de una serie de aportes ideológicos o de principios éticos o morales que van a retomar principalmente lo que fueron las culturas antiguas, chamánicas, ¿no?, que son estas creencias en los espíritus que van a datar del 2000 antes de Cristo. Pero más importante, y los que van a marcar la personalidad, la identidad de la China actual, van a ser tres ideologías: el confucianismo, el taoísmo y el budismo, y que van a tener una influencia no solo en China, sino también en Corea y en Japón. Estamos hablando de un país, como ya dije, milenario, ¿no? Los primeros restos de civilizaciones o de pueblos con ciertas pautas civilizatorias, estamos hablando de antes del 3000 antes de Cristo, es decir, estamos con una historia larguísima. Hay mitos y leyendas de los que podemos hablar más tarde para no... Me interesa esto de las culturas animistas porque van a ser retomadas un poco, tanto por el budismo como por el taoísmo y los confucianos, que tienen que ver con esta creencia en los espíritus, ¿no? Y por lo tanto también en los chamanes, que son las personas que hacen de mediadores entre los espíritus y la tierra. Pero lo interesante en el caso de estas culturas es que creían en el alma no solo de las personas, ¿sí?, en los espíritus que nos trascendían en la vida corpórea, sino que también creían en los espíritus de las cosas. Por eso había una veneración a las montañas, a los ríos, a los árboles, a la naturaleza en general, y vamos a ver que esto va a ser tomado también por las otras creencias. La ideología más importante de China, la que realmente va a configurar el pensamiento, porque además durante muchos siglos va a devenir la ideología de Estado, es el confucianismo. El confucianismo lo funda Confucio en el siglo V antes de Cristo, y Mencio va a ser uno de sus principales discípulos ya en el siglo II antes de Cristo. Tanto Mencio como Confucio, y también esto lo vamos a ver en Lao Tse-tung, que es el que crea también el taoísmo, y en el budismo, no se tratan de ideologías, de dogmas, sino más bien de diálogos así tipo enseñanzas. Por ejemplo, no hay un escrito de Confucio, ¿no?, sino lo que hay son esto, por ejemplo, las Analectas, que es un libro recuperado mucho más tarde con enseñanzas de Confucio con sus alumnos. Por eso no hay es muy adaptable. Por ahí leemos en un momento de las Analectas que Confucio dice una frase respecto a los gobernantes y en otro va a decir otra, y no es porque sea contradictorio, sino porque lo va construyendo con sus propios discípulos en cada momento. La misma lógica la va a plantear Mencio, que también va a tener esa modalidad, ¿no?, de diálogo y de construcción con el otro, ese modelo de maestro-alumno, ¿sí? Fíjense, 5 siglos antes de Cristo estamos hablando, y ya hay un modelo de educación y de construcción de conocimiento que podríamos decir de tipo colectivo. Los principales ejes del confucianismo, yo les voy a muy rápidamente para seguir, pero serían, por un lado, la veneración y el valor que le dan a la sabiduría. Esto es muy importante,
porque para Confucio va a romper con la idea de las capacidades de las personas por herencia, sino que va a decir las capacidades de las personas tienen que ver con su momento de formación. Y por eso va a tratar de implementar, fomentar, promover todo lo que es la educación. Ya sabemos que tanto para la educación en China como en Corea y en Japón, la educación es lo fundamental. Y viene justamente de esta raigambre del pensamiento confuciano. La educación es el cultivo de las personas, es lo que permite el orden social. Entonces digo, con el valor a la educación y a la sabiduría, vamos a ver aparecer otro elemento interesante de la cultura confuciana y que va a pregnar la cultura china, que es el respeto estricto a los protocolos y a los rituales, ¿sí? Nada en la sociedad confuciana está librada al azar. ¿Cómo tomamos un vaso? ¿Cómo saludamos? ¿Vieron, por ejemplo, cuando uno se encuentra con un oriental que le hace así con la cabeza, por ejemplo? Bueno, todo eso está regulado por los rituales. Por ejemplo, para que se den una idea, depende si la persona con la que estoy hablando es un superior, un igual o un inferior, va a ser mi movimiento de cabeza. Si hago así, es cuando el otro es superior a mí. Si el otro es inferior, le hago así. ¿Se entiende? Hay toda una, igual como agarro como saludo, bueno, no hay muchas formas de explicarlos por la pantalla, pero digo, todos los comportamientos sociales están pautados por la jerarquía social, ¿sí? Para que se den una idea, durante el confucianismo, hasta los tiempos, por ejemplo, el pueblo se movía más rápido que los letrados. Si ustedes ven películas de China antigua, van a ver que los letrados, que son los letrados confucianos, tienen una parsimonia en sus movimientos, son elegantes, son lentos, a diferencia del pueblo, del campesino que se mueve rápido y que hace todo mucho más popular, digamos, ¿no? En términos de la comparación en China. Y todo esto se imagina, va conformando un sistema político y social muy ordenado y muy jerárquico, ¿sí? Porque el superior es superior, el inferior es inferior, y eso, una vez la escala establecida, no se cambia. Este esquema jerárquico se basa a su vez en ciertas virtudes, que son las virtudes confucianas, y que vamos a ver al final de la clase, que son las que está retomando el partido y el gobierno chino actual para instalar un discurso y una imagen de China en el mundo. Digamos, estas virtudes confucianas que durante la revolución y durante la revolución cultural específicamente fueron dejadas de lado, hoy son retomadas como parte de una identidad china que sale al mundo. Estas virtudes son entonces el control de sí mismo, ¿sí? El control de sí mismo, de sus sentimientos, de sus comportamientos, el deber ser, ¿sí? De acuerdo, como dijimos. Claudia, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Debe ser que se congeló la imagen, ¿no? De Sí, Carolina. sí, esperamos un Ah, ratito a ver si se descongela. Buen día, Oscar. De paso, ahí lo vemos a Oscar Parrilli, que ingresó a la clase, uno de nuestros alumnos ejemplares. Eh, Vamos a esperar un ratito. Cualquier cosa, si no, me pongo en contacto con Carolina. debe haber salido, calculo. Capaz que salió. Esperamos un ratito. Hola, Judith. Hola, Oscar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cualquier cosa Carolina iba a... ahí me dice Carolina que se cortó, así que ahora esperamos un ratito que se va a conectar por el celular, ¿sí? Hola, Oscar, ¿nos escuchás? No sé si escucha.
Ahí le digo a Carolina, ahí le digo a la profesora que la esperamos por el celular. Perfecto. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Si quieren, mientras esperamos, escribir en el chat mensajes a Carolina, qué tal les va pareciendo. Sí, la otra que podemos hacer, si Nico está ahí, yo no estaba pasando la sorpresa por este problema de falta de electricidad de la profesora. A los que llegaron recién les contamos, no sé si habían alcanzado a escuchar, que la profesora está sin electricidad en su casa. Estaba trabajando o dando su clase. Ahí está entrando, me dice, ahí está entrando. ¿Nos ves, Oscar? A ver. ¿Nos ves, Oscar? No, se ve que no. Ahí está Carolina. Ahí está Carolina. Vamos a reiniciarle el audio a Caro. Ah, perfecto. Claudia, Dale. recién volvió la luz. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, nos alegramos mucho. Y se hizo la luz. Bueno. Bueno, sí, voy a compartir entonces. ¿Vamos bien? Porque no sé. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ok, esperen que estoy ahora, tengo que volver a hacer lo del compartir. A ver, Marti, ¿cómo es? Voy a share. No, esta es. Pero no está abierta. Si no, pone ahora dejar de compartir, así deja de compartir esa pantalla. Ahí está. Pero dejo de compartir. No, ya está, ya apareció el PowerPoint. Perfecto, ahora sí, seguimos entonces. Bueno, decía entonces, en función de de estas virtudes y de estos principios confucianos que van a ir configurando cada vez más una sociedad muy estructurada y muy jerárquica, una de las principales virtudes va a ser la del hombre virtuoso. El hombre virtuoso es aquel que cultiva el amor, digamos, el que cultiva el bien. Porque cultivar el bien para Confucio es la armonía con el otro, y hay una frase que muchas religiones compartan que es: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a vos. Y esa es una de las principales máximas, ¿no?, del confucianismo, y que también, por supuesto, después la va a retomar el budismo. Y una cosa importante de esto es que la moral individual está sometida a la moral colectiva. Todo lo que el individuo hace es en función de los grupos colectivos, digo, desde las familias hasta sus grupos de pertenencia, hasta llegar, por supuesto, al Estado. Es decir, el individuo no existe si no es a partir de su pertenencia social. Y eso, digamos, esa pertenencia social, además para Confucio, está marcada por 5 relaciones básicas que estructuran nuevamente el orden social. Y fíjense las relaciones. Tenemos la relación de soberano a súbdito, la relación de padre a hijo, la relación de mayor a menor y la relación de esposo a esposa. Esas primeras 4 relaciones son jerárquicas, ¿sí? Hay una preeminencia del primero por sobre el segundo. La única relación igualitaria para Confucio es la de la amistad. Y como verán, entonces, esto vuelve a plantear todo lo que veníamos diciendo, esta fuerte tendencia a la estructura, porque antes decíamos las virtudes del deber, el actuar de acuerdo al posicionamiento que tengo en la sociedad, que depende de estas 5 relaciones. Por eso hablamos de sociedades que son muy jerárquicas, que requieren de un control estricto de la persona, sociedades que siguen el rito y los protocolos, y acá quisiera insistir en esto: el ritual no es solo por una práctica religiosa o ideológica asociada a creencias, sino el rito es una pauta cotidiana, cómo nos movemos, cómo
las distancias, digo, todo está muy pautado. Hoy todavía en Corea y en Japón esto se ve muchísimo. También la idea de piedad familiar rigurosa, porque como bien decíamos, si el individuo depende del grupo, su grupo inmediato es la familia, o sea, de ese orden luego se traslada al Estado. Por lo tanto, cuanto más organizada, ordenada y sí, ordenada, podríamos decir, la familia, esto se proyecta entonces al Estado y tiene el soberano la capacidad de gobernar mejor, en paz y con justicia a sus súbditos. Acá tenemos la piedad filial, vendría a ser un sistema moral, finalmente, como ya dijimos, de organización. Ahora estamos hablando de un soberano y de un pueblo. Muchas veces también esto es interesante verlo, porque en China los soberanos podían ser revocados por el pueblo mismo, porque si bien tenían un mandato del cielo, este mandato podía entrar en crisis. Entonces, por ejemplo, si la sociedad sufría catástrofes naturales, o si inclusive había mucha violencia entre grupos y etcétera, se entendía que los dioses estaban sacándole o que ese poder divino se estaba debilitando y por lo tanto los gobernantes podían ser revocados, y esto ha pasado muchas veces en la historia china, lo que llevaba entonces a la caída de una dinastía y al inicio de otra, o de un emperador de la misma dinastía. Pero esto es importante entender, que la figura del emperador tiene un mandato divino, pero que sin embargo se debe a su pueblo, ¿sí? Y se debe también a esa capacidad de gestión sobre las cosas terrestres. Muy por arriba, el confucianismo, ya dijimos, tiene inicio en el 500 a.C., pero va a ir consolidándose hasta 1949 de distintas maneras. Luego vamos a tener el neoconfucianismo, pero que fundamentalmente van a seguir consolidando los distintos patrones que veíamos recién, de una sociedad jerarquizada, ordenada, basada en la familia, y con esos principios que recién dijimos, la bondad, la lealtad, la virtud, la honestidad, y por supuesto todo esto en función de la creación de un clima de armonía social, que es por sobre todas las cosas lo que buscaba Confucio. Junto al confucianismo, otra de las grandes ideologías que mencionamos es el taoísmo. El taoísmo, al igual que el confucianismo, plantea un camino, una suerte de cultivación, de autocultivación, ¿sí? El Tao, de hecho, es eso, es una formación de las personas para llegar a un estado de equilibrio con la naturaleza. Para el Tao o para el taoísmo también hay divinidad en las cosas, por eso ese respeto máximo a la naturaleza, y van a encontrar o buscar más bien siempre ese equilibrio entre los opuestos. Es decir, los opuestos sirven en tanto guía, ¿no? Pero el ser humano en esa búsqueda de encuentro con la naturaleza lo que tiene que ir es encontrando el punto medio que es algo fundamental para la cultura china, porque un poco también estaba en Confucio. Y entonces siempre está esto que lo vamos a encontrar, como lo ven en la Firmina, en todos los opuestos que se nos ocurran de la vida terrestre, ¿no? Cielo, tierra, caliente, frío, activo, pasivo, digo, todo es plausible de pensar en pensamiento binario. Sin embargo, los chinos, toda su práctica es tratar de salirse del binarismo para entrar en ese punto medio, en la tensión, en los grises. Por lo tanto, el confucianismo y el taoísmo van a ir entrando en ciertas complementariedades y van a ir conformando ese sincretismo ideológico, que es lo que hoy está
recuperando el gobierno actual. Pasaban los exámenes, algo que me olvidé de comentarles, para Confucio, y esto es algo muy importante. Estamos teniendo problemas de conexión. Vamos a esperar que no se... A ver. ¿Me escuchás, Caro? Estamos teniendo problemas de conectividad con ella. Qué interesante, qué interesante todo lo que uno aprende. ¿Me escuchás, Carolina? Bueno, vamos a esperar un ratito, vamos a tener paciencia, a ver si podemos volver a conectarnos con la profesora. Sí, la profesora Carolina Mera nos va a recomendar material de lectura. Sí, estamos teniendo problemas de conectividad, así que sepan que en general es con la conectividad de origen de la profesora. Ahora vamos a esperar un ratito. A ver si la encuentro a la profe. Ahí está. A ver, vamos a ponerle video de nuevo, a ver. Sí, acá Martín nos cuenta lo interesante que es todo lo que nos está contando Carolina, así que la verdad, una pena. Bueno, ahí está, ahí parece, a ver, que estamos pudiendo tener su conexión. Tenemos que tener paciencia china, ahí la volvimos a tener a Carolina. A ver, ¿nos escuchás, Caro? Ahí está. Hola, Caro. Qué lástima. Bueno, a ver ahora. Sí, reiniciar audio. A ver, fíjate si te podés hacer algo vos. A ver ahora. Ahora sí, ahí te escuchamos, ¿eh? A ver, Caro. Tiene que desilenciarse ella. Tenés que silenciarte vos, Caro, fíjate. A ver. Qué lástima. Qué lástima porque hay un problema de conectividad, evidentemente, porque ahora quedó congelada. Bueno, vamos a ver. Paciencia, ¿eh? Ahí estamos. ¿Podrás desilenciarte, Caro? A ver. Hola, Oscar. Buen día, Oscar Parrilli. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Bueno. Hola, sí. Ahí se te escucha. Bueno, la tecnología no es mi amiga, se ve. Hola, Oscar. Ahí te está saludando. Oscar. ¿Cómo Carolina estás? te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, tampoco
soy tan amiga de la tecnología, estoy lidiando. Acá estoy de nuevo. Hice otra conexión, volvió la luz en mi casa, así que espero que no se me corte más. Ah, bueno. ¿Te parece? Bueno, ¿Cómo querés? No, perdón, sigan ustedes normalmente como estaba previsto. Dale, y después nos saludás, Oscar, después cuando termine acá. Después hablamos. Sí. No, pero si querés saludar, Oscar, no tengo problema, ¿eh? No, bueno, no, nada, agradecerte a vos, a todos, nuevamente el curso está terminando, la verdad que me alegra la cantidad de participantes que están finalizando el curso, creo que ha sido de un excelente nivel, nos ayuda mucho a todos a estar en contacto, a sentirnos contenidos, sentirnos que estamos en el mismo barco, con el mismo destino, con el mismo puerto, y decirles que, bueno, ya empezó, ya todos lo sabrán, empezó el curso de Malvinas, vamos a preparar otro, estamos trabajando sobre la idea de un curso de culturas, o las culturas, la historia de las culturas en el mundo, en América, que creo que es un tema que nos apasiona mucho a todos. Obviamente está el curso de Administración de Justicia, donde, bueno, una de las mentoras de ese curso, hoy la tenemos de funcionaria, la verdad que es un honor para todos nosotros que María Laura Garrigós de Rebori haya sido convocada por el presidente Alberto Fernández para cumplir una misión tan importante. Y bueno, yo solamente como reflexión creo que si nosotros tuvimos una mujer al frente de los últimos 8 años de gestión, como fue Cristina Kirchner, la impronta de este gobierno, encabezado por un presidente, por un hombre, me parece que la impronta es que las mujeres son las que están marcando el rumbo, que están marcando la línea y que están de alguna manera llevando adelante todas las transformaciones importantes y más difíciles que teníamos que hacer, ¿no? Desde, bueno, la AFI, la cloaca de la democracia argentina, ahora el servicio penitenciario, obviamente también la ministra de la Mujer, la ministra de Justicia, la ministra de Hábitat y Vivienda, no sé si me olvido alguien más, bueno, Mercedes. Sí, Seguridad, bueno, Frederick, el Ministerio de Seguridad, Luana Bonovich, el INPAMI, Fernanda Roberta Nelancés. La vicepresidenta. La vicepresidenta. Bueno, obviamente, la vicepresidenta, ¿no? Pero lo que digo es que si la impronta de nuestra gestión fue que las transformaciones las llevó adelante una mujer, como obviamente fue Cristina, hoy son varias las mujeres que están marcando bueno, y dando las batallas más difíciles, ¿no? Que hay que dar en esta Argentina tan traumática y tan destruida que nos dejó el macrismo. Así que nada, simplemente esta reflexión, saludarte a vos, Carolina, Claudia, Lorena, a todos los colaboradores que no voy a nombrar porque siempre me equivoco con los nombres, así que todos los que colaboran, los programadores, los asistentes del curso, y desde ya los participantes, es un gusto que sigamos estando juntos. Así que, bueno, nada, nos disponemos a escucharla a Carolina, que tiene seguramente mucho para transmitirnos y para ayudarnos a pensar a todos. Gracias y buenos días a todos y a todas. Gracias, Oscar. Adelante, Caro, adelante. Sabemos bueno, gracias, Oscar. Y ¿cómo? Sigo, entonces. Adelante, sí, nos decía que sabemos que estamos con problemas de conectividad con vos, pero vamos a tener toda la paciencia china del mundo. Literalmente. Sí, igual creo que ahora voy a ir mejor. Así que volvemos a nuestra pantallita, ¿sí? ¿Qué pasa? Dale. Ahí está. Entonces, antes de que se corte, estaba cerrando con el confucianismo, planteando el tema de que para Confucio
toda esta virtud, la lealtad, la benevolencia, que eran virtudes de las personas, sobre todo debían practicarse desde los funcionarios, que eran los letrados confucianos, que eran los que asesoraban a los emperadores y eran los que marcaban de alguna manera la política. Estos letrados confucianos llegaban a los puestos, y eso era lo que me interesaba remarcar, por exámenes abiertos, y estamos hablando del 500 antes de Cristo, y ya China tenía una meritocracia de un funcionariado letrado que accedía a través de estos mecanismos. Por supuesto no eran amplios totalmente, no era que el hijo de un campesino tenía las mismas posibilidades que el hijo de alguien que ya era letrado, pero sí tenía la posibilidad de acceder porque estaban, como ya vimos, este modelo de escuela, maestro-alumno, que existía en todo el territorio chino. O sea que tenía la posibilidad de hacerlo también, que si comparamos con el feudalismo europeo, estamos a años luz, ¿no? Muchas veces cuando se dice cuál es la diferencia entre ese esquema tradicional de China y el feudalismo europeo, creo que este es uno de los cambios fundamentales, ¿no? El emperador podía ser revocado por el pueblo en el caso de ciertas condiciones, como ya mostré, por un lado, y segundo, esto de que la persona que se autocultiva, que se forma, puede llegar a tener posiciones que no son las de nacimiento, es decir, las posiciones de las personas no son por herencia. Bueno, lo mismo ya vimos con el taoísmo, que en esta búsqueda y en este auto también, en esta experiencia autoformativa y de encontrar con la armonía, con la naturaleza, se va a complementar con el confucianismo, y ahora aparece la tercera tríada, digamos, de este sincretismo ideológico que configura China, es el budismo. El budismo también va a entrar en China más o menos en el... Ay, ahora no. Más o menos en la misma, un poquito más tarde que el confucianismo, entre el 500, 400 antes de Cristo, pero va a tener relevancia ya entrando a nuestra era. El confucianismo, el budismo también es muy parecido en ese sentido, en su forma, al confucianismo y al taoísmo, porque Buda es una persona que a través de su propio camino llega al nirvana o al estado de iluminación, ¿sí? Si se fijan, es la misma experiencia que el confucianismo y la misma experiencia que el taoísmo, ¿sí? Hay una búsqueda, hay un camino personal, y acá la especificidad del budismo sería que tiende a si el camino de la autocultivación en el confucianismo era el bien, y sobre todo el bien común, en el del taoísmo es la armonía con la naturaleza, en el budismo va a ser el desapego de las cosas materiales y espirituales. Digamos, una vez que uno puede desprenderse, ¿sí?, es que llega a ese estado de naturaleza, de iluminación, de perfección. Pero para eso hay todo un camino, hay enseñanzas, hay una práctica muy metódica, no solo en lo espiritual, sino también en lo corporal. Por eso se asocia mucho el budismo al yoga y a técnicas como la meditación. Pero ya ven que las tres ideologías se van complementando muy bien, ¿no? Por eso se habla del sincretismo. Este Sanjiao que ven en la pantalla son tres doctrinas, o tres ideologías, podríamos traducir, que son justamente estas tres. Si bien el confucianismo nace en China, el taoísmo también, el budismo va a venir de India, y a través de China van a llegar a Corea y a Japón, manteniendo muchos de estos trazos y algunos, como siempre en todo proceso social, adaptándose a las condiciones nuevas. Vamos a seguir, si me deja, esta. Bueno, esto no lo vamos a ver hoy porque si no me van a matar, nos quedaríamos hasta las 5 de la tarde, pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que ya antes del 3000 ya había restos de civilizaciones humanas o de asentamientos humanos en China. A partir del 2100 a.C. ya tenemos dinastías, es decir, ya tenemos sistemas de organización social, ¿sí?, con jerarquías y con formas de organización. Bueno, vemos la cantidad de dinastías, porque estas van a llegar hasta el 1900, cuando empieza la gran turbulencia y cambio
profundo. Las que están marcadas en Bordeaux es a partir de la existencia ya del confucianismo. Esto solo lo marco para que vean que más allá de las dinastías y más allá de los emperadores, porque en este periodo, imagínense, miles de años, se van a suceder una cantidad de cambios sociales, ¿no? Tenemos dinastías mongolas, manchúes, tenemos el contacto con otras culturas, con otras religiones, que ahora vamos a ver, la ruta de la seda, que empieza en el siglo I, pero se va a mantener hasta su decadencia en más o menos 1300. Pero entonces digo, todo lo que pasa acá lo vamos a ver muy rápido. En una foto, acá tenemos para que vean retratos de 10 emperadores de la dinastía Ming, ¿no? Fíjense, la dinastía Ming va a gobernar casi 300 años. Todo lo que va a suceder en las dinastías es lo que se habla tanto de China, ¿no? Los avances tecnológicos para la época, la sofisticación en la vida cotidiana, un refinamiento para épocas donde, bueno, por supuesto, Occidente estaba años luz de eso. Ya las últimas dinastías, sobre todo la Qin y la Tang, son las que van a plantear la idea de dinastía imperial, son las que van a preceder al cambio radical que va a venir con la decadencia, digamos, de este gran sistema de dinastías imperiales. Antes de eso vamos a entonces resaltar la figura del emperador, que empieza a ser cada vez más fuerte. Antes había como una convivencia con los señores de otras regiones, y esto costó mucho. También ahí el confucianismo puso sistemas de orden. Por ejemplo, otra cosa, miren, el confucianismo plantea rotación de los funcionarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un funcionario que accedía como asesor, por ejemplo, del ministro de la región, seguramente era de esa localidad. Y ahí ya había conocidos, amigos, había solidaridades, había deudas, había todo lo que en la vida humana suceden. Y entonces Confucio había planteado, y esto el sistema de exámenes y de burocracia lo va haciendo cada vez más sofisticado. Entonces cuando un funcionario accede al puesto está unos años, y después empieza a rotar por todos los estados de China, que ya vieron es enorme. Por lo tanto, esto era también para mantener cierto equilibrio, ¿no?, en esas relaciones humanas que hacen finalmente a los cargos políticos. Ya hablamos de acceder a los cargos por examen, hablamos del culto, de un comportamiento ritual, que eso también se consolida durante las dinastías imperiales. Ya hablamos que todo esto configura una sociedad muy ordenada, cada uno sabe lo que tiene que hacer y hasta dónde se puede mover. Y sobre todo, acá lo que empieza a suceder es el intercambio con otras culturas. ¿Sí? Ya van a aparecer ya no solo estas tres grandes ideologías, sino que empiezan a venir las ideologías de Occidente, de Medio Oriente, del mundo musulmán. Y así es como llegamos a la ruta de la seda. Como les comenté recién, inicia en el siglo I a.C. Yo ahí les puse algunas imágenes que se pueden encontrar, para que vean. Estamos hablando de entre el siglo I a.C. y mitad de nuestra era, y fíjense ya la sofisticación de los vestidos, bueno, de las sedas, de los pilares, ¿no? Digo, todo. Además había un sistema ahí, inclusive algunos colegas mexicanos hablan si no podría ya pensarse en aquella época de un modelo protoindustrial, ¿no? Porque fíjense lo que son las formas de trabajo, de producción, ¿no? Entonces decíamos, la antigua ruta de la seda. ¿Y por qué digo antigua? Porque ahora en un ratito vamos a ver la propuesta actual del gobierno de China con una nueva ruta de la seda que nos incluye. Entonces decíamos, esta ruta de la seda, recién mencionamos que fue un canal de comunicación de ideologías, pero también, y por sobre todas las cosas, de productos como sedas, porcelanas, piedras preciosas, hierro, tedio, todo
cantidad de productos que hoy ni nos imaginamos vivir sin ellos, ¿no? Bueno, acá hay algunas imágenes muy antiguas de la ruta de la seda que atravesaba desde China, pasando por Medio Oriente hacia Central y Europa, y luego una que iba por abajo hasta África. Llega a Occidente, llega a Occidente. Vamos a empezar a visualizar conflictos. Yo acá puse como los más relevantes para entender un poco el proceso de deterioro de ese sistema tan consolidado del imperio y las dinastías. Vamos a tener las guerras del opio con Reino Unido y Francia. Esto ocasiona problemas de gobernabilidad en la dinastía manchú. Vamos a tener rebeliones también. Y todo esto va generando un clima de hostilidad, de conflictividad, de carencias, y entonces se van a agudizar todavía más con la guerra con Japón, ¿sí? Entre el 95 y el 96 tenemos la primera guerra de Rusia con Japón. ¿Por qué? Y acá hay algo importante. Japón está absorbiendo la ideología de Occidente, la modernidad, las tecnologías, de una forma mucho más, ya tuvo la revolución Meiji, Japón, o sea, ya está incorporándose a la modernidad occidental y se está posicionando como líder en la región. Y ahí va a entrar en conflicto con China y con Corea, que mantienen estos preceptos tradicionales confucianos, no solo en su ideología, sino en la forma esta de producción y de organización general. Por lo tanto, ahí es la primera confrontación con Japón, y ahí es donde China deja de proteger a Corea. Corea era un país independiente, un imperio independiente, pero siempre había estado bajo el cuidado de China. Cuando China pierde la guerra con Japón en el 96, entonces Japón queda, digamos, libre para entrar en Corea, y de hecho en 1899 ya prácticamente se va a empezar a producir la invasión, y ustedes saben que en 1905 ya Japón invade Corea y la va a tener como una colonia hasta el fin de la guerra. Y ahí empieza también un problema de China, porque ya habíamos visto, los emperadores pierden legitimidad si hay conflicto social, si hay conflicto natural. Por lo tanto, empiezan las revueltas, junto con la hostilidad extranjera occidental, junto con este avance de Japón. Bueno, China empieza a perder Manchuria, por ejemplo, en manos de los japoneses, que ahora vamos a ver, pero pierde Hong Kong, Taiwán, y la mayoría de los puertos de China. Es decir, empieza a entrar en un clima de mucha conflictividad. Empiezan también en diálogo, por supuesto, con los pensamientos occidentales que van llegando ya en esta altura. Van a surgir nuevas formas de pensamiento, y acá vamos a ver renacer lo que luego va a ser el partido o el grupo del Kuomintang, que son grupos de nacionalistas que no quieren que quieren pacificar, que quieren ordenar, si queremos decirlo de alguna manera, la civilización china, pero no regresar al sistema de dinastías imperiales, ¿no? Sino que lo que van a plantear justamente es un sistema parlamentario, poder llamar a elecciones, bueno. Entonces, en 1912 es el derrocamiento final del último emperador, Puyi, que fue muy conocido por la película, ¿no?, de Bertolucci. Y vamos a ver, bueno, acá yo puse muy a grandes rasgos algunos trazos también como para llegar al hoy. Tenemos este periodo del Kuomintang, de la República, va a ser también muy convulsionado, porque la fragmentación va a hacer surgir nuevamente el poder de algunos caudillos militares locales, junto con el Kuomintang nacionalista, pero ya empiezan en distintas partes del país a surgir las ideas que se van a organizar en el Partido Comunista. También no olvidemos la influencia de la Unión Soviética. Entonces, digamos, ahí es un
periodo corto para la historia china, pero con mucha intensidad política, ¿no? Tenemos los caudillos militares, tenemos la larga marcha, ¿no? Que es esa gran odisea, ¿no? Hacia el norte en busca de la recuperación y de la unificación. Tenemos la guerra ahora con Corea en el marco de una guerra mayor, no, la guerra con Japón, de China y de Corea con Japón. Y finalmente, voy muy rápido, después podemos ir a las preguntas, pero para llegar al 45, que con el fin de la Gran Guerra Mundial, los japoneses se tienen que retirar del territorio de China, del territorio de Corea y del territorio del sudeste asiático que tenían ocupado, que eso daría para una clase entera contar un poco sobre eso. Y entonces ahí va a venir un periodo más convulsionado aún, porque algunos autores hablaron de guerra civil, pero es un poco los tres grupos, no solo el Kuomintang y el Partido Comunista, que ya tenía una entidad, sino también los resabios del sistema dinástico. Entonces tenemos tres pujas, tres modelos de políticos de organización social que están pugnando en una sociedad muy fragmentada, muy debilitada, etc. Acá tenemos las fotos de Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek. Sun Yat-sen es quien llevó adelante esta experiencia del Kuomintang, y Chiang Kai-shek es uno de sus generales que lo van a continuar y que van a llevar adelante toda esa gran odisea para recuperar la unificación del país. Acá hay una foto del Kuomintang. Me interesaba la foto porque fíjense ya la mezcla en los vestidos, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos todavía resabios de aquella cultura tradicional, tenemos ya lo que va a venir, por ejemplo, Chiang Kai-shek es el que está, 1, 2, 3, el cuarto, el que tiene más forma de traje Mao, ¿sí? Y fíjense entonces, ya tenemos traje tipo Mao, traje tipo occidental, traje tipo de resabios tradicionales, ¿no? Esto es ese periodo del 1900 a 1950 en China, es la disputa por un proyecto político, pero que es un proyecto finalmente cultural e ideológico. Ahí están las capitales, de esto no voy a hablar porque en estas pocas décadas la capital de China va a cambiar varias veces y tiene que ver con la hostilidad con los japoneses, la gran marcha y etcétera, que bueno, tenemos ahora. Como dije, este es el momento, podríamos decir, de desintegración de ese gran sistema armado durante miles de años desde el confucianismo, y bueno, esto ya más o menos ya les comenté. Acá en el mapa vemos las capitales que vimos recién, yo se las marqué ahí con un circulito rojo. La primera de la República fue Beijing. Cuando empieza la ocupación japonesa en Manchuria es la parte norte, al lado de Corea del Norte, entonces se van a se van a desplazar a Nanjing, que es la del centro, pero costero aún, y cuando los japoneses ya están más fuertes y hay una guerra confrontada, se van a ir a Chongji, que es la provincia del centro. Luego van a volver a Nanjing, pero esto para que vean un poco cómo era todo una disputa también en el territorio, ¿no? No solo de proyectos de país, de ideología. Entonces sí, 1949 vamos a tener el establecimiento de la República Popular con Mao, que va a vivir hasta el 73. Lo más interesante hoy, a efectos de nuestra charla, es la revolución cultural. Fueron casi 10 años donde desde el gobierno se instalaron líneas de pensamiento, de conductas completamente diferentes a las que China había compartido hasta el momento, ¿sí? La igualdad entre los géneros, por ejemplo, ya habíamos visto en el confucianismo, había una diferencia bien marcada entre hombres y mujeres, entonces, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad por edades, ¿sí? Igualdad ante el Estado, ¿sí?
De todas formas, esto se lleva adelante, la revolución cultural tuvo sus aspectos bastante agresivos, pero también con campañas de educación, culturales y etcétera, que también darían para mucho más. De todas formas, acá hay que decir que miles de años de un sistema de organización y de una forma de pensamiento e ideología no son fáciles de transformar, y tal vez por eso hoy al gobierno le es posible recuperar ciertos parámetros de los que habían sido o que habían intentado ser completamente anulados durante la Revolución Cultural. En el 78 tenemos la apertura de Deng Xiaoping, que es, digamos, una vez muerto Mao y dirimidas las internas políticas dentro del partido, asume Deng y la fracción que promovía más la apertura, y ahí se da el inicio de lo que va a ser la China de hoy, ¿no? Que es el proceso de industrialización. Me interesaba acá esto de la transferencia tecnológica, porque China, al igual que Corea, es el mismo modelo, van a utilizar las empresas extranjeras, occidentales, pero aplicando ese modelo copia, elaboración, innovación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en muy poco tiempo, y es lo que vemos actualmente, es la guerra que está teniendo hoy con Estados Unidos también, China está en condiciones de disputarle al maestro todo el tiempo, ¿no? Bueno, eso creo, podríamos discutirlo, pero lo vemos hasta en el tango. Ya que estamos acá en esta clase, los últimos festivales de tango han ganado parejas chinas y coreanas, ¿no? Digo, es como que aprenden, ¿sí? Incorporan, elaboran, lo hacen propio y después lo mejoran, ¿sí? Y mejorados salen a competir. Es lo que estamos viendo, un sistema socialista con un partido comunista disputando en las reglas del capitalismo, ¿no? Pero bueno, lo que hace Deng entonces decía es esto, un desarrollo industrial, un desarrollo tecnológico, una política de equilibrar las regiones, ¿no? Porque China tenía un desequilibrio entre las zonas del centro y las costeras mucho más avanzadas, y por supuesto una política agresiva para abrir mercados e instalar a China en el mundo. Y de hecho estas imágenes, digo, las vemos en África, las vemos en Europa y las vemos en nuestro continente. China hoy, digo, es el motor de la economía del mundo, y esto también a partir de Deng va a ser, fíjense esto, vamos a verlo muy rápido, pero es el proceso de apertura. China empieza su propio desarrollo industrial y va a ir avanzando en procesos de regionalización, ¿sí? Primero ASEAN +3, ¿sí? Que es el sudeste asiático y noreste asiático, que son Corea y Japón, ya en el 2002, ¿sí? Pero antes ya teníamos ASEAN en el 67, fíjense. Y en el 2006 empieza a concretarse ASEAN +6, que ya incluye India, Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Fíjense, ahí yo se los pongo, la diversidad política, cultural, pero sobre todo el potencial económico, ¿sí? ASEAN +6 tiene prácticamente todas las riquezas naturales que se necesitan para desarrollar hoy un sistema con desarrollo social más o menos competitivo. No sé cómo voy del tiempo, ya, voy más rápido. Bueno, esto también se va a acompañar con el ingreso de China a los ámbitos diplomáticos internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OMC, APEC, los BRICS, digamos, el G20, todo ese desarrollo económico y toda esa apertura al mundo se va también acompañando con esta presencia en los foros internacionales. Por lo tanto, podríamos decir que ya en los 90, 2000 hay un reposicionamiento de China en el mundo, y esto se da tanto a nivel industrial, cultural como financiero. China empieza a tener sus propios bancos, su propia moneda, y empieza también a tener una política propia en este sentido, muy diferente a la hegemónica del Banco Mundial y de los organismos multilaterales de crédito tal cual los conocemos nosotros.
llega a ser entonces una sociedad altamente tecnologizada, esto en cuanto a uso de teléfonos, de telefonía móvil, de redes y plataformas. China tiene, para que se den una idea, todo propio, digamos. Tiene un YouTube chino, Youku, tiene Amazon, pero China, tiene todos los servidores elaborados y manejados por ellos mismos, y lo que es más importante, ya tiene 4G en todo el territorio, y está en este momento ya trabajando por la instalación del nuevo estándar 5G, que es, como ya vimos mediáticamente, uno de los temas que más ríspides está produciendo, porque le va a dar un posicionamiento para, vean lo que es la tecnología, ¿no? Cómo estamos sobreviviendo a esta pandemia. Bueno, y eso es lo mismo. Todo esto va acompañado de una China empieza a recuperar de alguna manera trazos de la tradición que se habían dejado un poco de lado, todos esos valores, principios del confucianismo empiezan a ser retomados de nuevo. De hecho, ahora vamos a ver que varios de los presidentes últimos empiezan a ponerlos en los discursos de apertura de las sesiones del partido. Y entonces decía, esto se acompaña de una política cultural, al igual que Corea. Vieron las telenovelas. Esta es una telenovela china, que de la misma forma que las telenovelas coreanas son muy, muy Justo que empezaba a hablar de las telenovelas, se nos congela Carolina. Bueno, vamos a esperarla un ratito, a ver si vuelve. Bueno, creo que se ha desconectado. ¿Puede ser, Lorena, que se ha desconectado? Sí. Ahí volvió. Date audio, Caro. Justo que empezabas a hablar de las telenovelas, ahí está. Ya vamos. Sí, ahí me acabo de dar audio. Era la parte que estaban esperando, ¿eh? Bueno. Decía entonces, tenemos... Claudia, ¿me escuchan? ¿Alguien me da una señal para ver si me están escuchando? Sí, perfecto, Carolina. Sí, te escuchamos. Genial. Entonces, sigo. Sí, mencionaba las telenovelas, porque la telenovela es una herramienta que tanto utiliza Corea como China para ir marcando valores, comportamientos que quieren instalar en la sociedad civil. Por eso hay una inversión en las industrias culturales, no solo para salir al mundo, sino también para desarrollar al interior del propio sistema, que ya vimos es muy complejo y muy variado. Pero a lo que se apunta con esto sobre todo es a esa mixtura entre lo tradicional y lo moderno. Vimos miles de años de una cultura tradicional, jerárquica, vimos un periodo de convulsión, vimos un periodo donde China se abre al capitalismo, pero manteniendo su forma de organización socialista desde el partido, y desde ahí entonces vemos cómo hay un intento de recuperar esas dos, digamos, de cuál es la especificidad de China. Es esa, van a pensar, ¿no?, sus intelectuales. Entonces, cómo unir toda la tecnología, cómo unir esta gran presencia, de este gran poder que es China hoy en el mundo, pero ahora poniéndole el sello China. Fíjense, se van a empezar a abrir los institutos Confucio en todo el mundo. En nuestro país hay varios. Se van a abrir salas en museos del mundo, donde ya había
piezas de China, pero ahora empieza a haber como una presencia mucho más planificada desde el gobierno. Ahí. Esta es la ola coreana, ¿sí? Y la pongo, si bien veníamos hablando de China, tiene una presencia enorme en China las telenovelas coreanas. ¿Y acá por qué? Porque las telenovelas coreanas también retoman ese intento de articular lo tradicional con lo moderno. Corea es como es un pequeño estado confuciano, que lo mantuvo mucho más que China, porque no tuvo, bueno, Corea del Sur, ¿no? Porque no tuvo la revolución, no tuvo los nacionalistas, digo, fue un proceso distinto que lo podríamos ver en otro momento, pero lo que hizo que las pautas del confucianismo se mantuvieron mucho más fuertes. Si bien en China existen, en Corea son mucho más fuertes. Entonces las telenovelas lograron poner en escena lo que vive la población, ¿sí? Y lo mismo está pasando en China. Esa contradicción de preceptos, valores tradicionales que tenemos incorporados a través de una experiencia colectiva de miles de años, con esta forma moderna, proveniente de Occidente, que nos está configurando la vida de otra manera, ¿no? Pensemos desde la familia, que eso podría dar otro cambio enorme, ¿no? Como eran las familias tradicionales y como son las familias actuales, pero no voy a entrar en eso ahora porque no llegamos al final. Bueno, lo mismo va a pasar con la música, es decir, se empieza, así como tenemos el K-pop, que es de Corea, Korean Pop, tenemos el C-pop, que es con China, ¿sí? Es decir, empiezan a ser como modelos de industrias culturales para que luego se venden en India, en América Latina, algunos han llegado también a Europa. Ya como para ir llegando al cierre, quería mostrarles al día de hoy estas tres, ¿se acuerdan? San Xiao, que les había dicho al principio, estas tres doctrinas o ideologías, aún hoy están presentes en este reglamento es del 2012 y este del 2014, y fíjense, miren qué interesante. 'Casi 74% de los encuestados de este relevamiento a nivel nacional dicen practicar alguna religión tradicional, ¿sí? 15 o 16% el budismo, 8% el taoísmo, ¿sí? ¿Y el confucianismo? Entonces diríamos, el confucianismo somos todos, ¿no? Frase que nos remite también a otras. Y esto en el 2014, ¿qué quiere decir? Que hoy esa configuración cultural nos habla, ¿sí?, de preceptos que siguen estando y que son, como decía, los que el gobierno está intentando para retomar. ¿Me siguen? ¿Me están escuchando, Claudia? ¿Me das una señal? Se te escucha perfecto, se te escucha perfecto. Ah, porque yo de a ratos es como que quedo completamente anulada. Bueno, tranquila, entonces decía, tranquila. Bueno, ya quiero ir terminando. Entonces digo, desde esta idea de plantear una nueva identidad de China en el mundo, recuperando lo tradicional y lo moderno, es que China va a plantear esta nueva ruta de la seda. Y fíjense que la nueva ruta de la seda llega hasta América Latina, ¿sí? En el mapa no estamos, pero ya podríamos estar. El presidente Xi Jinping lo inauguró y en su última visita a la Argentina volvió a manifestar esta voluntad, ¿no? Fíjense, ahí está la antigua ruta de la seda que unía desde China hasta Europa, y la nueva, por eso se dice también cinturón, porque una iba de China a Europa y África, y esta va a terminar, digamos, de englobar el globo terráqueo, ¿sí? Por eso sería, bueno, acá yo puse algunos datos nada más, no solo una gran revolución en cuanto a tránsito, mercancías, hidrocarburos, igual ahora después vemos qué va a pasar después del COVID, ¿no? Pero esto era hasta el momento, digamos, hasta el año pasado,
y China venía invirtiendo en ferrocarriles, rutas, puertos, centrales eléctricas. Fíjense, está armando toda la estructura de esa nueva ruta de la seda, o como le dicen, o la franja, la nueva franja, y afectará a más de 65 países, 75% de las reservas energéticas, 70% de la población mundial, y estos datos eran del año pasado, generaría un 55% del PBI mundial. Es decir, fíjense en el proyecto en el que está China cuando propone la nueva ruta de la seda, ¿no? No sé por qué no me... Se te fue la pantalla del PowerPoint. Ahí volvió, ahí volvió. Ah, ok. Entonces decía, tenemos esa propuesta de ruta de la seda. Acá quería algo que comenté antes, unas frases del presidente Hu Jintao en el 2007, que fíjense, no vamos a leer todo ese texto, pero miren, no la palabra, armonía, virtud familiar, ética profesional, digo, cómo empiezan ya a recuperarse de nuevo obligaciones legales, sociales y familiares, digo, ya hay otras frases también muy significativas al respecto. Lo mismo en esta que veíamos, y acá lo dice explícitamente, no es necesario conocer la cultura tradicional de la patria, asimilar, sacar lo malo y generar algo bueno, es decir, lo que les decía antes, ¿no? Esta idea de diseñar una estrategia no solo de gobierno, sino de un esquema ideológico y cultural que lo sustenta, ¿no? Finalmente. Bueno, y de allí al mundo, digamos, desde un sistema industrial, científico y tecnológico, desde un sistema cultural sofisticado y muy mixturado, como recién vimos, desde un sistema financiero, y con una estrategia, como ya vimos, bastante agresiva de articulación con el resto. China entonces se vuelve el principal motor de la economía mundial. Esto, de hecho, fíjense, en los 40 años de la reforma de Deng, China saca 700 millones de personas de la pobreza, ¿sí? Sacando esas 700 millones de la pobreza, contribuye en un 70% a la disminución de la pobreza para los objetivos de desarrollo del milenio. Acá algunas fotos nada más, que como para contrastar, ese es el Templo del Cielo, un templo turístico, y algunas imágenes de ciudades chinas, porque cuando uno está en China, bueno, algunos habrán también tenido la posibilidad, siente la potencia del gran país del centro en toda esa experiencia urbana también. Vivimos entonces, ya lo mencioné de alguna manera, con la disputa por el dominio de la virtualidad y de la tecnología con Estados Unidos, una disputa fuerte, pero que ojo, porque como hay una interdependencia y una interconectividad entre las economías, muy raramente va a explotar, ¿no? Sino que veremos cómo se va gestionando esa disputa. Los desafíos para América Latina, y ahora sí ya voy terminando, son cómo potenciar esta franja económica o esta nueva ruta de la seda desde América Latina, ¿no? Y acá vamos a tener varios elementos. Por un lado, tenemos población china residiendo en nuestro país, y que además son migración diaspórica, o sea, tenemos migración china en nuestro país, que está en diálogo con comunidades chinas en un montón de otros países, y eso sabemos es un capital enorme en un mundo globalizado como el nuestro.
Tenemos capacidad de producción con valor agregado, ¿sí? Sobre todo ahora que hemos recuperado un ministerio de ciencia y tecnología, ¿no? Pero, digamos, si nos centramos en el gobierno 2003-2015, habíamos avanzado en un sistema científico que nos ponía en un lugar de diálogo con China mucho más interesante que lo que planteó después el gobierno de Cambiemos durante los 4 años de Macri. Y otro, que ahora vamos a retomar algo de eso, pero otro de los elementos importantísimos y que tiene mucha pregnancia para los chinos es que nunca hemos tenido conflictos con ellos, ¿sí? Entonces las relaciones diplomáticas se han mantenido siempre a un nivel de armonía y eso nos posiciona en un lugar privilegiado. Sin embargo, a pesar de nuestra relación con China desde la década del 70, va a ser la década ganada que se va a dar el principal envión, ¿no? En el 2004, ahí tenemos las fotos también, cuando Néstor Kirchner firma el tratado para ser socios estratégicos con China. Y en el 2014, Cristina Fernández de Kirchner va a firmar el Tratado para Asociación Estratégica Integral. ¿Cuál es la diferencia? China, en sus relaciones internacionales y de diálogo con otros países, como todo en China, está muy bien pautado y acordado. Y entonces va a tener categorías diferentes con cada país del mundo. Entonces, por ejemplo, con socios estratégicos se permite, por ejemplo, tener déficit en el intercambio de productos, de partes para tecnología, ¿sí? Ahora bien, la Asociación Estratégica Integral le da a estos países, en este caso al nuestro desde el 2014, una cantidad de beneficios que tienen que ver con eso, con la transferencia tecnológica, ¿sí? Que es cuando justamente se firman varios de los acuerdos que lamentablemente el gobierno de Macri puso en el stand-by, digamos, pero volviendo a lo nuestro, tenemos esa plataforma, digo, se desarrolló durante esos 10 años y creo que hoy con un nuevo gobierno en Argentina que recupere un poco ese diálogo y a ver, el gobierno de Cambiemos nunca perdió el diálogo, lo que hizo es situarnos en un lugar de un diálogo completamente subordinado, ¿sí? En el caso del diálogo que se venía manteniendo, antes era un diálogo que trataba de hacerse desde una situación de mayor intercambio para un crecimiento mutuo, sobre todo en ciencia y tecnología. Una cantidad de delegaciones chinas visitaron el CONICET, visitaron los institutos de investigación y etc. Una sola cosita, muchas veces se habla del riesgo de la reprimarización y esto claramente no tiene que ver, voy a terminar con una frase de Aldo Ferrer que decía, Argentina tiene y tendrá la China que se merece. Es decir, no depende de los chinos, sino de nuestra propia organización y de nuestro propio modelo de desarrollo. Si nosotros solo producimos soja, no, solo vamos a poder venderle soja. Ahora si vamos hacia un modelo de producción de ciencia y tecnología o de valor agregado, claramente ahí sí podemos explotar esta idea de socios estratégicos integrales para avanzar en otro tipo de intercambio con China que también favorezca el desarrollo autónomo de la Argentina. Para esto se necesita un Estado fuerte, un Estado con capacidad de visualizar y delinear un desarrollo, un Estado con decisión política de innovación, y sobre todo en ciencia y tecnología, por eso decía la importancia de haber recuperado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por eso ahí vuelvo a recuperar el Plan Estratégico Nacional, ¿no? Fíjense todo lo que había avanzado Argentina y todo lo que, bueno, esperemos en algún momento volvamos a tener en la agenda de prioridades. Y entonces sí, para terminar, siempre me gusta esta frase de Aldo Ferrer que dice Argentina y América Latina tienen y tendrán la China que se merecen, porque finalmente no es China, sino que somos nosotros, y depende de esa capacidad que tengamos de desarrollar un modelo de desarrollo más justo,
más equitativo, autónomo, pero que también, y creo que el caso de China lo muestra, y también Corea, pueda articular sus propias tradiciones, sus propias corrientes ideológicas. Ojalá pudiéramos recuperar en este caso otros saberes, no solo los saberes científicos, sino también los saberes de los pueblos originarios, los saberes de actores o de colectivos nuevos que están siendo reconocidos hoy en la escena política, y que me parece que es a partir de ahí entonces que los países en esta escena del mundo global pueden pensarse de forma distinta para, bueno, contribuir a un mundo mejor, que creo en el fondo es lo que nos guía a todos y todas. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Se oyen los aplausos silenciosos en el chat. Gracias por la paciencia, gracias por haber superado todos los límites tecnológicos. Y qué linda esas fotos finales, qué linda esa foto final, qué contraste, gracias. Muchas gracias. La ciudad prohibida y uno de los estadios que se hizo para los últimos Juegos. Qué lindo. Muchas gracias, Caro. Antes de empezar con el momento de las preguntas, le vamos a dejar pantalla y audio a Oscar, que nos tiene preparada una presentación. Bueno, gracias, Carolina. La verdad que muy profundo, muy intenso tu exposición. Y yo voy a agregar algunos elementos que me da la experiencia de haber compartido en la gestión con Néstor y Cristina. La verdad que Néstor, yo recuerdo cuando hizo ese viaje en el 2004, que comenzó la relación, la primera alianza estratégica con China, lo hizo con mucha expectativa y él tenía muy claro que China era la potencia emergente y lo que podía darle una nueva dinámica al mundo, sobre todo producto de lo que hemos vivido en los últimos 30, 40 años, después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, determinada la disputa entre Estados Unidos y Rusia, y la hegemonía de Estados Unidos en todas las políticas, tanto económicas, culturales, tecnológicas, para todo el mundo, que China era verdaderamente la expectativa de una nueva realidad, y por lo menos para los países emergentes como los nuestros, la posibilidad de tener otro lugar, otro palenque donde rascarse, como diría el paisano, ¿no? No solamente que había un solo lugar donde tocar el timbre, ya había más de un lugar donde tocar el timbre. Yo creo que de lo que vos decís, cómo claramente está, ¿no? China, a lo largo de toda su historia, en los largos procesos que tuvo, y cómo Cristina lo dijo en alguna oportunidad, en 1949, los chinos estaban comiendo la corteza de los árboles. Nosotros fabricábamos aviones, ¿no? El primer avión reacción durante el gobierno de Perón. Bueno, ¿cómo terminamos en el 2000, 50 años después, China fabricando aviones y nosotros con la economía y el país derrumbado y con toda la crisis que ya sabemos? Y cómo China lo logró a través de una continuidad de políticas, ¿no? Lo que fue el primero en Mao, Deng Xiaoping, que creo que fue el otro gran estratega chino, y finalmente Xi Jinping, que es creo que el líder y el que está poniendo a China en el lugar histórico en el mundo que se merece y que nos da a muchos países emergentes grandes posibilidades. También contarles que Cristina nos contaba en la reunión cuando firmó la asociación estratégica, la alianza estratégica con China en 2014, un encuentro muy lindo que se hizo en el Museo Bicentenario, que ella nos contaba después lo que le contó Xi Jinping, ¿no? Y nos decía que Xi Jinping, cuando ellos comienzan la alianza con las empresas occidentales, sobre todo las europeas, las americanas, y comienza la inversión en China, las primeras son las alemanas, después las francesas, inglesas y obviamente también americanas, que van a invertir, les ponen 3 condiciones. Esto fue lo que Cristina nos contó que Xi Jinping le había dicho. Primero, la exigencia de transferencia tecnológica, que tenían la obligación de transferirle tecnología. Segundo, de la reinversión de las utilidades, que las utilidades que se generaran producto de la actividad en China tenían que ser reinvertidas en China en la misma actividad o en otras actividades.
Y lo tercero, asociarse con empresas estatales chinas. ¿No? Qué distinto de acá con esta lluvia de inversiones que nos prometió Macri, o que promete el capital americano, donde vienen, no transfieren tecnología, se llevan no solamente la inversión original, sino la rentabilidad que genera esa inversión, no se asocian con nadie. Evidentemente hay una diferencia. Yo también quiero recordar para todos, Cristina también habla, usted recordará en 2013 creo que fue, una reunión muy importante que se hace en Brasil, estando presidenta Dilma. Cristina dice, eso fue el pecado de Dilma, por eso Estados Unidos hizo lo que hizo después con Dilma. Cuando Dilma propone la reunión de los BRICS más la CELAC, cuando se reúne China, y está la posibilidad incluso en ese momento de la incorporación de Argentina a los BRICS, iba a llamarse BRICS, a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y Argentina. Y Argentina no se incorpora porque en realidad ahí la oposición del sector industrial brasilero, hay una fuerte oposición, un fuerte lobby sobre el gobierno de Dilma y que no se permite eso. Pero de todas formas, lo que sí se hizo fue una reunión muy importante de Xi Jinping con todos los líderes de los países de la CELAC, de América Latina y el Caribe. Y obviamente eso Estados Unidos nunca se lo perdonó a Dilma, de que le abriera las puertas, fuera, digamos, la anfitriona de China ante América Latina y el Caribe. Creo que fue muy importante esa. También decirles, el 5G es el desafío que nos viene. Y el 5G va a modificar, así como hoy nos llama la atención todo lo que es la tecnología y todo esto que estamos conociendo. Bueno, el 5G nos va a sorprender muchísimo más también. Y los que más avanzados están en 5G son los chinos, y se están instalando en todo el mundo. Le están ganando la batalla cultural a Estados Unidos en ese aspecto. Ahí veía unas preguntas, y creo que la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿China será el nuevo imperio? ¿Será el nuevo Estados Unidos? Bueno, depende, ¿no? Yo creo que ni tan, ni mucho ni poco. Depende, como dice Ferrer, no depende de los chinos la relación que nosotros tengamos con China, depende de nosotros y de América Latina. Obviamente los chinos tienen sus condiciones, son muy severos al momento de negociar, son muy disciplinados, tienen una cultura totalmente distinta a la nuestra, y nosotros tenemos que manejarnos con inteligencia, porque si no defendemos nuestros intereses, no pensemos que China va a venir a defender nuestros intereses, nuestras pautas culturales, nuestra historia, nuestra tradición. Ahora, si nosotros tenemos gobiernos y tenemos políticos que nos representen y que nos defiendan, obviamente van a negociar, porque en definitiva esa es ese es el objetivo. Y esta ruta de la seda, yo les digo, también vi algunas preguntas, ¿cómo están las represas, no? Bueno, la alianza estratégica importante que hizo Cristina posibilitó primero las represas, que por la información que tenemos y después de la visita de Cristina, ya como vicepresidenta del mes de enero, se retomó y volvió a trabajar. ¿Qué es lo que pasó con las represas? Se demoraron 4 años. Nosotros podríamos estar inaugurando las primeras represas, la primera de ellas en el 2020, y con suerte a lo mejor Alberto podría inaugurar la primera al final de su mandato, el 2023. Se demoró también el proyecto de la cuarta central nuclear, que se iba a trabajar con China, que eso está absolutamente demorado. Argentina no firmó la ruta de la seda con los chinos, que sí firmaron otros países, incluso países como Colombia, como Chile, pero acá, por esta excesiva dependencia de Macri a Trump, no lo hizo para que Trump no se enojara. El problema que tenemos, obviamente, es que estamos absolutamente atrasados. Se atrasó la represa, se atrasaron las centrales nucleares, los trenes, ustedes recuerdan, todos los trenes que nosotros hicimos, que llevó adelante Randazzo, eran trenes chinos. El Belgrano Carga está demorado precisamente por esto. Bueno, los chinos están dispuestos a invertir en la Argentina en los próximos años $30.000 millones, y lo han manifestado. Y por suerte, el gobierno de Alberto ha retomado las conversaciones, ha retomado el camino que Cristina inició en el 2014, y yo creo que se abre una gran puerta. Pero lo cierto es que durante estos 4 años fue una puerta que se cerró. Yo me he reunido varias veces con las autoridades, con el embajador, y ellos se quejaban permanentemente del desprecio, el maltrato, e incluso hasta, digamos, la
la subestimación que tenían por parte de las autoridades del gobierno de Macri. También quiero contarles que nosotros desde el Patria también tenemos muchas relaciones con instituciones académicas de China, a punto tal que estamos firmando un convenio donde el libro del Instituto Patria de Relaciones Exteriores se va a imprimir en China, y se va a imprimir por un grupo de universidades, un instituto que agrupa universidades chinas, y van a imprimir el libro a las cantidades y a los números chinos, obviamente no los nuestros, con materia de divulgación científica, educativa y cultural. Estamos firmando el convenio en estos días y yo creo que en pocos tiempos más lo van a traducir, obviamente, nosotros vamos a controlarlo y vamos a imprimir nuestro libro de los discursos de relaciones exteriores de Cristina en chino y para divulgar entre las universidades chinas. Y todas aquellas compañeras, compañeros que le interese alguna relación con China, nosotros tenemos relaciones con varias instituciones académicas, educativas, y que, bueno, cuestión de que después a través de Claudia y de la Comisión de Relaciones Exteriores nuestra del Instituto podamos acordar, porque se están haciendo muchas cosas. Incluso estamos fomentando los acuerdos entre universidades chinas y universidades argentinas. Una de las primeras cosas que están reclamando es, necesitan traductores. Fíjense, no tenemos más turismo chino en la Argentina porque no hay traductores, porque no hay quien los atienda. Bueno, ahora obviamente está la pandemia, pero más allá, cuando la pandemia termina, no hay quien los atienda, quien los lleve, quien les haga de guía turística, los hoteles y demás. Así que, para todos aquellos que quieran o que no sepan, tengan una dificultad o no sepan muy bien qué profesión tener, esta es una buena salida laboral en el futuro que pueden haber. También contarles, que hablaba recién Carolina de Corea, hay un libro de un coreano, El Mal Samaritano, que cuenta y destruye todas estas supuestas verdades económicas del neoliberalismo, ¿no? Y cuenta ahí, por ejemplo, lo que era la empresa Samsung en la década, a fines del 60, la década del 70. Era una empresa estatal que se dedicaba a la exportación de pescado, madera y verdura. Y hoy es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo que está compitiendo a nivel global con empresas chinas, americanas, holandesas, europeas y demás. Esto digo para que sepamos que cuando hay gobiernos que dan continuidad, que tienen proyectos, que fomentan la ciencia y tecnología, nosotros también somos capaces y lo queremos llevar adelante. Bueno, quería hacerle estas consideraciones por lo que el libro se llama El Mal Samaritano, no está editado acá, lo editó la Universidad de Quilmes, yo le pedí a la Universidad de Quilmes que lo vuelva a editar, está agotada la edición, perdón, no recuerdo el nombre, Hisun Zhao, pero el nombre coreano, pero es es al estilo de Piketty, donde destruye todas las teorías del neoliberalismo de la economía. Quería transferirle estas informaciones, estos datos, porque me parecen importantes para que los... y además fíjense lo que decía Carolina, ¿no? La cultura. Bueno, hay una película, creo que todos la han visto, Parásite, ¿no? Es una película coreana, donde demuestra una película no política, cultural, y demuestra cómo van transfiriendo ellos también la cultura, ¿no? Creo que la India lo sabe, China lo sabe, ellos están construyendo también su Hollywood, ¿no? Aquel Hollywood hecho por los americanos, que construyeron una gran industria cultural con el siglo de guerra, que ellos ganaron la guerra mundial, entre otras cosas, y que eran dos libertarios del mundo, cosa que está absolutamente... Claro. Bueno, los dejo para que sigan con las preguntas, y antes de irnos, les voy a decir que tenemos una sorpresa muy grata para todos los integrantes del curso, un saludo muy especial de nuestra presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner, que quiso, estar presente en estos cursos que estamos haciendo del Instituto Patria. Así que invitándolas a que los escuchemos, deseándole que termine muy bien este curso, el compromiso de seguir más adelante, y además invitándolos, supongo que Claudio les habrá dicho, el 19 de junio vamos a hacer Patria Cultura, un nuevo espectáculo cultural en homenaje al creador de la bandera, Manuel Belgrano, que es uno de los líderes y los más importantes, ¿no?
es un prócer muy querido también por nuestra presidenta Cristina Kirchner. Va a haber un espectáculo cultural hecho con actores de primer nivel, las entradas se venden por Ticketek, también esa actividad es a beneficio total de los artistas, nosotros no cobramos un peso al Instituto Patria, invitándolo a que cumplen sus entradas por Ticketek y ya está en las páginas del Instituto Patria. Así que, bueno, creo que hablé demasiado y los dejo para que escuchemos todos a nuestra presidenta honoraria, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias y buenos días. Gracias, Oscar. Vamos. Quiero enviar un saludo a docentes y participantes de los seminarios a distancia del Instituto Patria, los que están por finalizar, como Peronismo y Feminismo y Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Geopolítica, Soberanía y Desarrollo en el siglo XXI, y también darles la bienvenida a los docentes e inscriptos e inscriptas en el de Ideas Políticas en tiempos de emergencia. La verdad es que en tiempos de pandemia alegra el alma y el espíritu el éxito de estos verdaderos encuentros del pensamiento y del debate de ideas. Felicitaciones a todos y todas, a los que siguen y a las que siguen apostando a la formación de cuadros y a la discusión política. Beso y abrazo enormes para todos y todas. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias por este saludo, por haber gestionado este saludo tan hermoso que la gente está valorando tanto. Bueno, si les parece, entonces la dejamos a Carolina con Lorena Parrilli para que empiece el momento de preguntas. ¿Estás por ahí, Lore? Muy bien. Ay. Muy bien. Si te parece, Lorena, como tuvimos estas dificultades de audio y video y de conectividad, haríamos una sola ronda de preguntas, porque después tenemos la sorpresa de que nos va a saludar y nos va a hablar de su curso Malala Garrigós, que nos está escuchando. Así que, si te parece, hacemos una sola ronda y como siempre le contamos a todos y todas, las preguntas que no se puedan responder, le vamos a pedir a Carolina que amablemente luego a través de un audio o a través de un escrito las responda. De paso les cuento que en el Instituto Gino Germani, dentro de la web, van a encontrar producción de Carolina. Les cuento también que ni bien termine la clase, va a estar disponible la encuesta de opinión para que ustedes llenen. Esto se los voy a repetir al final. Y también contarles que el PowerPoint que Carolina nos envió y que es tan fantástico el contraste que nos muestra, va a estar disponible en las próximas horas en el aula del curso. Así que yo también me corro y las dejo a Lorena y a Carolina. ¿Sí? Bueno, no la veo ahora. Ah, ahí está Carolina. Bueno, difícil seguir ahora, porque la verdad es que se abarcó tanto, toda la exposición. Carolina, decirte que, no sé si has leído, pero muchísimos agradecimientos, esa información es oro en polvo lo que nos acabas de compartir, un conocimiento nuevo para muchos es lo que han expresado en el chat, y la verdad es que muchas preguntas las ibas desarrollando a medida que se iba dando la charla, pero bueno, me interesa por ahí compartir algunas que son temas que quizá no estuvieron del todo desarrollados. Hay un tema que, bueno, uno de los compañeros lo dijo hacia el final, vayamos a China a peronizar China. Y una de las preguntas tiene que ver con el tema laboral, ¿no? Con los derechos de los trabajadores. Y la pregunta concreta es, si vos creés que el desarrollo industrial chino tiene que ver con ciertas relaciones laborales que no son las que hoy tenemos en la Argentina, por ejemplo, y que de alguna manera, desde nuestra perspectiva, expresaban los compañeros, hay como cierta explotación respecto de los derechos de los trabajadores. Esa sería como un tema que por ahí si vos querés compartir y desarrollar. Y otro tiene que ver con el medio ambiente. La pregunta concreta es, ¿cómo creés vos, qué reflexión hay respecto de China en relación a esto? Porque dice, ¿cómo se pasa de ese respeto por la naturaleza, de esa cultura ancestral de cuidado de la naturaleza, a un país
que hoy está altamente industrializado y que de alguna manera nosotros, o sea, los compañeros que estamos escribiendo en el chat, entendemos que no se cuida el medio ambiente. Quizá te dejo estas dos inquietudes, una en relación a los derechos de los trabajadores, a las relaciones laborales en China, y la otra en relación al medio ambiente, porque la verdad es que has abarcado muchísimo todas las inquietudes, así que me parece que por ahí dar lugar a esto es distinto a lo que hemos hablado. Bueno, gracias Lorena por sintetizar las preguntas, y bueno, también quería agradecer los comentarios de Oscar. Claro, yo muchas veces hablando también con amigos y compañeros que han estado ahí es de una riqueza, porque uno lo ve y lo monitorea desde lo académico, por supuesto desde lo político académico, pero no con esa riqueza que tiene haber estado ahí, así que es súper interesante. Los dos ejes que planteas son justo los dos ejes que nos inquietan a todos, ¿no? Hablamos en este caso, la pregunta es de derechos laborales, de derechos de los trabajadores, pero también se habla de los derechos humanos, ¿no? Y me parece que acá yo apelaría a tratar de pensar China en otra clave, ¿no? Ellos vienen, como vimos, de un modelo confuciano, de un modelo muy jerarquizado, muy organizado, muy centralizado y con una centralización muy sofisticada, como ya vimos que eran los sistemas burocráticos, y eso se va a mantener de alguna manera durante la República Popular. Entonces, pensar derechos nos pone en otras situaciones, un poco como cuando hablamos de las relaciones de género, ¿no? En las culturas confucianas, por ejemplo en Corea y en Japón, y son procesos que desde el mundo académico, por lo menos, tenemos que tratar de construir conceptos que nos permitan aprender cómo es, no tratar de ponerles nuestras categorías, porque vienen de un proceso social diferente, con construcción de sentidos diferentes. Entonces, para no eludir la pregunta, creo que efectivamente hay situaciones, y hubo en el inicio del proceso de despegue económico, muchas situaciones de explotación. Creo que China las fue de alguna manera regulando en la medida en que avanzó en ese proceso. También lo vemos en Corea del Sur también empezó con procesos muy autoritarios, de mucha explotación de los trabajadores, y a medida que iba afianzándose el modelo de desarrollo, empezaban a, digamos, sacar la población de la pobreza. Hoy Corea es un país que tiene casi 90% clase media, y si pensamos en la década del 50, era un país de los más pobres del mundo, con el PBI a la altura de Haití, ¿sí? Entonces digo, son procesos muy difíciles de pensar desde nuestras realidades, ¿sí? No se pueden transferir a eso, digo, lo que podemos ver es, bueno, cómo actúa el Estado, cómo se mantiene, lo que decía Oscar recién, una continuidad en la política. Inclusive Corea, que tuvo gobiernos militares, después democráticos, nunca se interrumpió el diseño de la política pública, no tanto en lo económico como en lo educativo y en lo cultural en general. Entonces me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo de construir categorías que nos permitan entender esos procesos, sin, por supuesto, uno resignar a sus propios valores y principios. Eso con respecto a la primera pregunta, que igual da para seguir conversando. Con respecto al medio ambiente, es cierto que hubo un deterioro importante en estas décadas, digamos, de desarrollo económico, pero también es cierto que en los últimos años es una política de Estado, y que es una de las metas que China se puso. Es una de las metas, digo, que se puso el gobierno, no solo el de alcanzar un cierto desarrollo económico, alcanzar una cierta extensión de conectividad, de tecnología ciberespacial y etcétera, sino que también en esos objetivos está la política de limpieza del medio ambiente. Por ejemplo, ahí en Beijing había una meta que para el 2020, es decir, para este año, estaban apostando a bajar
bajar casi la mitad de la polución. Sabemos que China era una de las ciudades más polucionadas del mundo. Y digo, bajar a la mitad ese nivel de polución es altísimo. Digo, la vamos a poner a un nivel como de cualquier otra gran ciudad. Entonces digo, tal vez esa idea no es que se contradice con los preceptos tradicionales de la búsqueda de la armonía, sino que vimos que fue un proceso social medio convulsionado en China, ya desde fines del 1800. Pareciera entonces como que en este momento se rearma en el diálogo con el mundo una propuesta civilizatoria que tal vez vuelva a incluir el cuidado de la naturaleza, como lo habían propuesto los maestros taoístas y budistas. Algo también, ¿me seguís, Lorena? ¿O sí, me perdí? Sí, sí. Algo que había comentado Oscar, no sé si lo habían recuperado de alguna intervención del chat, si China es una potencia, será potencia, y acá me gustaría compartir, porque es algo muy reciente, y es el rol de China en la pandemia, ¿sí? China se para ante esta pandemia mundial como un país hegemónico, ¿sí? China informa, China manda ayuda humanitaria, ¿sí? China tomó la iniciativa de la ética del cuidado, ¿sí? Diferente, como ya vimos, a esas otras, o a esos otros países en decadencia, como podría ser Estados Unidos, si se me permite decirlo de esa forma tan directa. Entonces creo que hay algunos indicadores que nos permiten pensar que aún en crisis como estas, China ya está teniendo algunas señales, ¿no? Sí, la otra pregunta, no sé si ahí está María Laura. Hola, María Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si hacemos alguna pregunta más o te digo dos preguntitas y ya pasamos. No sé, Claudia, ¿cómo o preferís que...? Si hay dos preguntas más, le pediría, vamos a saludar a nuestra querida Malala Garrigós, que ya en un ratito nos va a saludar a todos y nos va a contar del próximo curso. Si te parece, dos preguntas breves, que con esto Carolina pueda cerrar, y en unos minutitos, y si te parece, Carolina, después, si queda algo, te lo enviamos, ¿sí? Así que adelante, Lorena. Bueno, una dice así: ¿cómo compatibilizar China, un gobierno socialista y una economía de mercado? ¿Las empresas son privadas? Esa es una. Y la otra, ¿qué explicación se puede dar a la gran cantidad de inmigrantes chinos en el mundo en actividades como, por ejemplo, los supermercados? Son preguntas como muy dispares, distintas, pero me parecía que le agregaban un poco más digamos, de color a todo, porque la verdad es que has abarcado muchísimo, te diría casi todas las preguntas. Así que nada, solo eso. Gracias. Bueno, con respecto a la primera, ese es el gran desafío, un poco se relaciona con lo anterior, ¿no? Cómo construir nuevos conceptos y nuevas categorías para analizar las nuevas situaciones sociales, las nuevas realidades. China efectivamente es un socialismo liderado por un partido comunista y que está creando las variables, los elementos, los mecanismos para competir en un mundo capitalista. ¿Cómo conviven con una centralidad política del comunismo en un escenario económico de productividad, digamos, más de tipo capitalista? Hay una intervención y hay una dirección del Estado, eso es indudable. En China la política la hace el partido, ¿sí? Y eso no entra en discusión. Y acá cuando hablamos de política económica, hablamos de política educativa, hablamos de los medios de comunicación, hablamos de Internet, ¿sí? Hay una democracia
también deberíamos discutir esa categoría en China y en todo el mundo, ¿no? Los límites y alcances de la democracia, a lo chino. Entonces, con respecto a eso, digo, sí, hay empresas mixtas, pero todas van a estar reguladas por las líneas del Estado, ¿sí? Por la política de Estado. Y en este último tiempo se está viendo mucho recuperar empresas, estatizar, digamos, que el Estado chino se haga cargo o compre partes de empresas que eran mixtas, digamos, como forma también de gestionar esta crisis en la que estamos viviendo. Eso con respecto a eso, y China ha demostrado en las últimas décadas que efectivamente puede gestionar este modelo socialista en una economía de mercado mundial. Y con respecto a la migración, también interesantísimo, porque primero hay que decir que los chinos han circulado históricamente, ¿no? Nosotros hoy hablamos de la ruta de la seda, pero estaban en el sudeste asiático, en Medio Oriente. Es un pueblo que por comerciante también, ¿no? Ha siempre tenido esa predisposición. Y en el caso de la diáspora, si bien va a iniciarse en ese periodo convulsionado que vimos de fines de 1800 y hasta la Revolución, que es cuando empiezan a salir con mayor énfasis la población de China, la instalación en supermercados tiene que ver con la propia dinámica migratoria, con las cadenas migratorias, cómo se van instalando. Es como vieron la comunidad coreana en nuestro país, también mayoritariamente se dedica a lo textil. ¿Por qué? Y bueno, y lo mismo podríamos ver en otras comunidades históricas de nuestro país, que van formando como si fueran nichos productivos, porque son las cadenas migratorias, llegan las primeras familias, se instalan, aprenden ese métier, empiezan a conocer la cadena, ¿sí? Entonces, los bolivianos lo podemos ver también en la industria hortícola. Y entonces, cómo se va fortaleciendo con el tiempo de esas comunidades en el país, y los nuevos, por una cuestión espontánea, diría, porque hablan el idioma, porque se conocen, porque uno llega y encuentra a un paisano para que le dé la primera información, dónde ir a comprar, dónde alquilar, no sé, cosas básicas, ¿no? Para empezar la vida en un lugar distinto, y entonces se vuelven a insertar en ese nicho, digamos, económico. Bueno, podría decir un montón de cosas más, pero me parece que está Malala esperando, así que cualquier duda, como dijo Claudia, y en la medida de las posibilidades, podré mandar algo escrito, como les parezca. Bueno. Lo que piden nada más es si tiene red social, preguntan para seguirla, para poder leerla a Carolina, y nada más. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, no soy muy ducha en las redes, tengo una página en Facebook, Carolina Mera. Muy bien, muy bien. A seguir la Carolina Mera en la página de Facebook, también en el Instituto Germani. Bueno, Carolina, decime. Sí, no, quería agradecerte, Claudia, la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir las cosas que reflexiono y pienso. A Lorena, por supuesto, por la coordinación y las preguntas, y bueno, a todos y todas los que hicieron el curso y hoy estuvieron acá. Bueno, eso, en el instituto, lo que ibas a decir, en el Gino Germani tenemos un grupo importante de estudios sobre el este asiático, y en la facultad hemos creado en el 2014, habrá sido 2015, un centro de estudios de China, que lo dirige Ignacio Villagrán, y bueno, desde el cual también estamos intentando promover un poco lo que decía Oscar, que se está haciendo también desde el Instituto Patria, fortalecer los vínculos académicos. Creo que un desafío de nuestras universidades es poder conectarnos con ellos más allá del idioma, y crear, compartir una visión del mundo, compartir una visión política, conocernos más de forma directa y no a través de las mediaciones, como ha sido en general el conocimiento de Oriente desde nuestro país.